Ahora nos toca explicar un poco de qué son estos teleports. Para ello vamos a repasar un poquito de cómo es la construcción de una pantalla o cómo es que nosotros podemos ver todo este HTML que se muestra luego en algo visual, ¿no? Por ejemplo, un formulario, en este caso dentro de la pantalla. Si recordamos un poco el curso de video, esto era sencillo, ¿verdad? Lo había explicado también en el curso. Por ejemplo, el HTML no es más que un árbol, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que tenemos, por ejemplo, por acá toda nuestra página. Esta sería nuestra página. Y lo que pasa es que dentro hay una jerarquía, un árbol de bloques como un pequeño árbol, por ejemplo, donde está nuestro body, que es el HTML principal, donde escribimos todo. Y luego ahí nosotros vamos agregando, por ejemplo, por acá un bloque, luego por acá otro bloque y luego así. Y cada uno de estos bloques pues puede seguir teniendo bloques internos, lo que luego esto se va a representar como un pequeño árbol. Y al ir anidándose cada uno de estos bloques se forma o se muestra todo nuestro HTML. Bien, pues resulta que luego esto no es más que un simple árbol, es decir, que por ejemplo viene por acá y ese bloque principal que era el body tiene sus tres bloques que serían como los tres hijitos del árbol o las tres hojas del árbol o nodos del árbol, y a su vez estos bloques pueden seguir teniendo nodos como vemos en este caso, y cada uno de estos o la forma en la que lee este HTML en nuestro navegador no es más que este árbol al que se le conoce, como habíamos explicado en el curso, como el DOM. Y a toda esta estructura la arma y la muestra como nosotros le hemos especificado con el CSS, nos muestra un orden o una forma en la pantalla, pero internamente es toda esta jerarquía de árbol. Pues lo mismo sucede con los componentes o bajo esta misma idea se arman nuestros componentes. Es más, lo que está haciendo internamente no es más que este DOM o este árbol aquí. ¿Qué es lo que pasa con nuestros componentes? Es algo exactamente similar. Que tenemos, por ejemplo, un componente padre que sería nuestro app, ¿verdad? El famoso app.view, que es el que tenemos inicialmente. Y luego, en base a esto, lo que está haciendo en realidad View es crear pequeños bloques o componentes. Según nosotros le especifiquemos, mueve, cambia, va borrando, quita alguno y ese tipo de cosas. Por ejemplo, quita este, pone otro y algo así. Y es lo que va armando toda nuestra estructura. Bien, ahí es donde surge cierta necesidad. Una vez entendido esto, imaginemos que este es ese famoso app del que estamos hablando, sobre el que trabajamos. Todo este de aquí es nuestro app. Todo esto de aquí. Tiene, por ejemplo, aquí nuestro bloque header. Nuestro header. Y luego ahí tenemos nuestra lista de componentes. Por ejemplo, aquí voy a tener mi componente 1, aquí otro componente que estoy construyendo y aquí, por ejemplo, el footer, que también sería otro componente. Y así hemos armado una página. Pero, por ejemplo, resulta que yo estoy trabajando en este nuevo componente que tengo acá, que sería este de acá. Estoy trabajando en este componente y resulta que este componente hace, yo qué sé, como estamos viendo aquí, formularios y tal, y tiene un pequeño botón por acá y tal. Pero yo quiero que en la lógica que está haciendo este componente, pues se muestre algo en pantalla o procese algo para mostrar algo en pantalla o interactúe, pero directamente quiero que esa información se muestre en este espacio de aquí del otro componente, no del componente en el que estoy trabajando. ¿Ok? Si este fuera el compo 2, el componente 2, quiero que se muestre lo que he procesado, la información que he procesado aquí en este espacio de este componente. Esto normalmente es mucho trabajo. Es como por ejemplo los slots, son cosas de Vue o incluso en JavaScript donde habría que pues mandarlo por una propiedad a este componente. Probablemente este componente tiene otra lógica, tiene otras cosas que hacer. Y bueno, en fin, hay muchas cosas como las podríamos hacer y la verdad es bastante trabajoso. Sin embargo, Vue nos dice, oye, pero este tipo de casos, en caso la lógica lo que quieres es activar un pequeño espacio del componente, lo puedes hacer. ¿Y cómo lo haces? Vue nos dice a través de una herramienta llamada teleport. Precisamente por eso se llama teleport. Es como que yo voy a teletransportar la lógica o el proceso que estoy haciendo aquí hacia otro lugar en específico. Bien, espero que se haya entendido y esto es lo que vamos a ver ahora en código. Bien, ahora veamos esto en código, que ya escrito en código, la verdad es bastante sencillo, es mucho más sencillo de lo que se espera. Vayamos hacia nuestro código, ya habíamos importado, ya tenemos todo preparado esto de acá. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es crear un botón, obviamente que cuando le dé clic a este ver suceda la magia del teleport, aunque como dije, tanto en código ya no es tanta magia. Entenderlo o ver lo que hace realmente es maravilloso, pero en código es muy sencillo.
ponemos @click y vamos a hacer, por ejemplo, acá on detalle o mostrar detalle, como quieran. Voy a poner mostrar detalle. Esta va a ser mi función y por supuesto esto tendría que recibir un objeto empleado para que muestre el detalle de este objeto. Pongo mostrar detalle y vamos a crear por acá la función. Vamos a poner cons mostrar detalle. Esto aquí va a ser igual a una función que recibe empleado. Y esto a su vez, ¿qué va a hacer? En principio lo primero que tendría que hacer es que ponga showDetalle.value igual a true. Es decir, que muestre ese bloque que estamos escondiendo actualmente con este showDetalle. Y luego, por supuesto, tendría que asignar este empleado a alguna variable que haga que se muestre todo esto aquí dentro del detalle empleado. Por el momento vamos a poner un simple log que diga empleado para que no nos mande la advertencia de que no estamos utilizando esta variable. Bien, ahora tendríamos que esto devolver hacia el template. Guardamos. Parece que todo anda bien. Voy a hacer un refresh, pongo ver y ahí está. Nos está mostrando esto. Bien, ahora la idea es que yo no quiero que esto me muestre aquí abajo, porque si tengo una lista larga, quiero que me muestre en este cart de acá. Por supuesto, que me muestre abajo también está bien, no sería un problema. Como dije, esto es un poquito forzado solo para entenderle el teleport, porque podría haber n formas de mostrar este ver detalle. Lo que yo quiero ahora es que todo este bloque detalle de acá se muestre en toda esta interfaz de acá que tenemos de registrar empleado. Es más, vamos a hacer algo para que se entienda mejor. Me voy a ir a este bloque que contiene la tabla, que sería este div. Recuerden, el div tabla container es el que contiene la tabla. Bien, aquí le voy a poner un style forzado, por cierto, border, dos puntos, por ejemplo, un px solid, solo para ver cuál es el contenedor. Es todo esto de acá el contenedor. Si le ponemos un padding incluso veríamos un pequeño espacio, pero lo vamos a dejar ahí. Todo. Bien, quiero que dentro de este bloque, en alguna parte de este bloque, de preferencia aquí al costado o arriba, es que me muestre cada detalle que yo le haga clic aquí. Bien, veamos esto. Primero vamos a cargar la información dentro de detalle empleado. Es más, vamos a mostrar esto correctamente. Deberíamos haberlo mostrado de esta forma. Y para mostrar la información del empleado que acabo de seleccionar, pues vamos a hacer lo que hacíamos antes. Vamos a crear, por ejemplo, empleado select, ¿no? Empleado select. O simplemente que la propiedad sea empleado y esto haga llamado a algún objeto que se va a llamar empleado select, el cual tenemos que crear. Este empleado select va a ser un objeto acá, lo voy a crear cons. Como es un objeto, recuerden, lo deberíamos definir con el reactive, ¿no? Reactive de esta forma. Y por el momento que sea un objeto vacío. Ahora habría que importar el reactive. Bueno, ya lo importó. Es la magia de esto de Visual Studio. Y ahora habría que devolver esto. Guardo y por el momento no debería darme ningún error. Veamos la terminal. Bien, tampoco me da ningún error. Y ahora debería declarar esta propiedad llamada empleado dentro de mi componente detalle empleado. Esto ya lo habíamos visto. Simplemente es vprops. Y luego aquí declaramos esta propiedad, que no voy a ponerle ningún if default ni nada, simplemente va a ser un object. Ya está, es un objeto, no hay más que hacer acá. Y lo que quiero ahora es que esto se muestre aquí. Detalle empleado, por ejemplo, en los nombres. Ahora quiero que aquí vaya. Empleado se llama nuestra propiedad. Empleado.nombres. Y todo lo demás hay que completarlo acá. Por ejemplo, empleado.apellidos y todo lo que necesitemos para el detalle. Bien, ya he completado todo. Tenemos apellidos, DNI, área y acá era código, no componente, código. Parece que todo anda bien. Y solo vamos a hacer una pequeña validación que muestre todo esto únicamente si existe el objeto empleado. Por tanto, voy a poner acá v if empleado. Si existe el objeto empleado, que muestre todo ello, porque si no nos podría mandar un error. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño refresh por acá, pongo un ver por acá y ya está. No me muestra nada porque obviamente todavía no estoy cambiando el valor de nuestro empleado seleccionado y vamos a hacer esto. Nos vamos a nuestra lista de empleados. Cada que le dé clic al botón mostrar detalle, que es este de acá, que también suceda algo. Quiero que empleado selected sea igual a el valor que estoy enviando como parámetro. Es más, voy a hacer una pequeña división acá. Y sería este el valor como parámetro, punto, por ejemplo, nombres. Y obviamente acá también nombres. Vamos a hacer eso para todos los valores, como habíamos visto ya antes. Bien, DNI, código, nombres, área y todo lo que necesitamos. Veamos qué sucede ahora. Vamos a hacer un pequeño refresh por acá. Pongo ver y ahí está. Ahora sí empieza a cargar correctamente toda la información. Pongo ver a este de acá y carga correctamente todo. Bien, ahora hagamos lo del teleport. Para hacer lo del teleport, lo único que tendríamos que hacer es especificar dónde queremos que se pinte este
detalle empleado que hemos importado. Recuerden que hemos importado este componente dentro de esta lista de empleados. Ahora yo debo especificarle dónde, en qué estructura del DOM, como habíamos visto en la teoría, en ese árbol jerárquico, en qué estructura, en qué parte precisamente quiero que se muestre esta funcionalidad de este componente. Para ello vamos a utilizar la propiedad ID que trae todos los elementos del DOM o del HTML. En este caso, por ejemplo, como yo dije, quiero que se muestre aquí en este div tabla container, por tanto le voy a poner aquí un ID. En este caso el ID, por ejemplo, va a ser ID de esta forma. Y ahora aquí, por ejemplo, el ID le voy a llamar tabla porque sé que dentro de este contenedor hay una tabla. Ahora que he hecho esto, ya puedo yo, por ejemplo, poner aquí que se muestre mi teleport. Simplemente como un elemento HTML voy a poner algo así acá, teleport. Ya me lo reconoce incluso. Bien, ahora que he creado este bloque teleport acá, lo que yo tengo que especificar es dentro de este bloque teleport es donde voy a escribir el contenido que yo quiero que se vea en el DOM o en la parte específica. En este caso hemos puesto ID tabla, ahí es donde vamos a mostrar, pues en esa parte específica. Pero antes debo decirle exactamente en qué parte del DOM, de la estructura de árbol que yo tengo, quiero que se muestre el contenido que va a haber dentro de este teleport. ¿Ok? Para ello, pues vamos a usar precisamente este ID que hemos especificado porque lo queremos en este bloque nosotros. Por tanto, le vamos a poner aquí un to igual y ahora aquí el ID. Recuerden, en HTML siempre que hablamos de reconocer un ID poníamos hashtag y luego el ID, en este caso sería de esta forma, tabla. Bien, ahora necesita contenido este teleport, el cual va a mostrar en esta tabla. Para ello simplemente voy a copiar esto de acá y lo voy a poner acá. Y este vShow también lo voy a copiar y lo voy a poner en el teleport. Quiero que este teleport sea activo siempre y cuando este show detalle funcione. ¿Ok? Bien. Ahora ya este div no lo necesito. Lo borro, guardo. Veamos qué sucede. La terminal me dice que no hay ningún error, pero veamos acá. Aquí nos dice un error. Vamos a hacer un refresh. Parece que ya no hay ningún error. Pongo ver y como que me está mostrando dentro del contenido de la tabla. Si se fijan el borde. Miren, es más, vamos a hacerle un padding ahora sí. Por aquí un pequeño padding de 10px. Si se fijan, cuando le doy ver, miren, sí está dentro del padding, sí está considerando que está mostrando dentro de este ID de acá o dentro de este bloque en el DOM del HTML, a pesar que está fuera. Alguno me dirá, oye, pero esto es muy parecido a lo que hacíamos con lo del modal, que lo importábamos y tal. No veo la magia del teleport. Pues la magia precisamente, si tiene alguien esta duda, es que no estoy interfiriendo para nada con mi flujo HTML que tiene normalmente esto, con el árbol HTML, con el DOM que había explicado. Tiene cada uno su hijo, mira este div, tiene sus dos hijos acá y no interfiero para nada. Si solo hiciéramos el import que habíamos hecho antes, lo que tendría que estar haciendo es romper esto de acá un poco y por acá, por ejemplo, poner un espacio div, donde quiero que se muestre esto, hacer estilos para esto y tal. Pero en este caso yo no estoy rompiendo esto. Simplemente estoy considerando que internamente va a pasar esto, que dentro de esta idea voy a mostrar algo, pero no estoy rompiendo todo este flujo. Y al hacer esto, es mucho más elegante mi código, es mucho más legible, que eso en particular también es algo muy importante de los teleports. Y por supuesto, a medida que lo utilicen, verán que incluso pueden hacer cosas un poco más complejas mezclándolo con otras cosas. Bien, ahora, como yo no quiero que se muestre así, no quiero que se muestre aquí abajo, quiero que se muestre aquí al costado. Puedo hacer esto con CSS. Me voy a mi teleport, aquí acá, perdón, a mi detalle empleado. Puedo hacer eso. Simplemente puedo poner, por ejemplo, un estilo que se llame floating, porque quiero que flote. Y vamos a poner este estilo acá en mi card, el inicial. Acá lo voy a pegar. Y ahora puedo darle acá un poco de CSS para que se muestre mejor. Por ejemplo, voy a ponerle para que se note un background primero. Pongámosle un color, qué sé yo, yellow, por ejemplo. Luego quiero un position absolute, este de acá. Y quiero que siempre esté encima de la pantalla, que se muestre sobre todo. Z-index, vamos a ponerle uno alto. Y ahora voy a decirle dónde respecto al contenedor, que en este caso nuestro contenedor sería este de acá, este div, este bloque div. Respecto a ese contenedor, ahora yo quiero decirle dónde vas a tomar posición. Por ejemplo, quiero que tomes un top de 10px, es decir, de arriba. Quiero que estés a 10 píxeles de arriba. Luego quiero que hacia la derecha, right,
quiero que estés en menos, qué sé yo, por ejemplo 300. Y quiero que ocupes un ancho máximo de también 300. PX sería esto. Guardamos y veamos qué sucede. Voy a hacer un pequeño refresh acá, pongo ver y miren, ahora me muestra aquí, aunque vamos a decir que de arriba tal vez muestre un poquito más abajo o un poquito más separado también. Por ejemplo, podríamos poner acá un menos 310 y veamos qué sucede. Se separó ya un poquito y podríamos hacer que esté un poquito más abajo, ¿no? En top, por ejemplo, en 0, podríamos ponerlo en 0 simplemente. Algo así, pongo un refresh, pongo ver y ya se ve un poco mejor. Si se dan cuenta, ahora ya puedo mostrar esto aquí. Y claro, los estilos y todo ello, yo lo he hecho aquí. Sin embargo, si recordamos cómo lo hacíamos en el curso de Vue sin usar Teleport, todo esto tendríamos que haberlo hecho en este componente de acá. Y no, lo estoy haciendo en el otro y simplemente el Teleport es el que está enviando ese componente a un lugar en específico. Es más, si esto de acá tuviera una estructura de components, no fuera una simple tabla, sino fueran muchos más components, también estaría pasando la magia si dentro de esos components alguien tuviera este ID. Recuérdenlo. Y esto, señores, es los teleports, una herramienta que a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho y me parece bastante útil, pero claro, en determinados casos, por supuesto. Ahora sí, nos vemos en un nuevo video. Creo que voy a sacar algo de los slots, pero ya veremos. Nos vemos hasta un siguiente video.